días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, qué gusto poder estar hoy con ustedes aquí y ver a muchos de ustedes, que algunos no los había podido ver. Y si se han dado cuenta, hoy hay bastantes ausencias y la razón por la cual tenemos muchas ausencias hoy, bueno, una de las razones por las cuales, por lo menos sé de varios, es que están con quebrantos de salud, algunos con resfriado, otros con COVID, otros con otras dolencias no relacionadas al resfriado ni al COVID, pero que también están afectando su salud y que les impide estar acá. Así que antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración por aquellos enfermos. Así que si usted sabe de alguien que esté enfermo, menciónenlo en su mente y oremos por que Dios pueda darle sanidad y consuelo en medio de este tiempo de quebranto de salud. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder interceder por nuestros hermanos, de poder orar por aquellos que están con quebrantos de salud. Tú nos pides que oremos por aquellos que están enfermos y eso es lo que hacemos. Te pedimos que puedas darle salud, pero también te rogamos para que le des consuelo y en medio de este tiempo, que ellos puedan saber de que tus cuidados y tus misericordias nunca han cesado y que aunque hay falta de salud en ellos o en algún miembro de su familia, que podamos de igual manera seguir agradeciéndote y confiando en ti, porque tú sigues siendo bueno y sigues siendo fiel. Y esperamos, Padre, de que puedan tener pronta recuperación y que con tu favor podamos verlos una vez más aquí para alabarte juntos, todos como una familia que somos. Amén. Hoy, hermanos, seguimos, como bien dijo el pastor Clifford, con la serie de Segunda a Timoteo, que tiene como título Acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesucristo. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de esa carta y vamos a ver entonces los versículos del 13 al 18. Así que voy a leerlos y me siguen en la lectura. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El título de la prédica hoy es Aférrate fuerte, sujétate fuerte. Así que acompáñame para orar para la predicación. Amado Dios, te ruego que en este momento seas tú quien hables. Tu palabra es la única que tiene poder. Ninguna palabra humana puede ni siquiera intentar equipararse con la tuya. Tratamos de poder exponerla lo más fiel posible, Señor, reconociendo de que es un deber, un honor, pero una responsabilidad muy grande de mostrar tu palabra. Y porque confiamos, Señor, que es ella la única que tiene el poder, la única que no pasa de moda, la única que sigue siendo efectiva para solucionar nuestro problema de pecado y ayudarnos a depender más de ti. Gracias por este tiempo, te ruego que abras nuestros corazones y que nos permitas agarrarnos fuerte de esas verdades que podamos ver hoy en tu palabra. Amén. Ok, recordemos un poco el propósito de la carta de Segunda a Timoteo para tener el contexto. Y es bueno que cada vez que veamos esta carta, cada capítulo, cada versículo, recuerden quién la escribió y a quién se la estaba escribiendo y en qué tiempo. Porque en cualquier escrito, un libro, un chat, un email, siempre es importante saber el contexto. De lo contrario, puede que no entendamos a cabalidad lo que el autor quiere decir o que malinterpretemos por completo lo que él está diciendo y por qué lo está diciendo. Inclusive pasa hoy. Usted puede mandar un chat y alguien que no conoce la conversación lee ese chat y puede pensar que usted estaba enojado, o que estaba triste, o que estaba
estresado cuando no tiene nada que ver porque la persona no conoce el contexto del chat que usted tenía entre otra persona y usted. Entonces, sucede lo mismo, esto es una carta. Pablo le manda esta carta a Timoteo, entonces necesitamos conocer por qué se la mandó. Ya hablamos de eso un poco, pero necesitamos recordarlo siempre. Pablo estaba preso. La primera carta a Timoteo también estaba preso. Pero esta es una segunda vez, bueno, no una segunda, otra ocasión en la que Pablo está encarcelado, pero esta es casi seguramente su último encarcelamiento, porque después de este encarcelamiento vendría su segundo juicio y posteriormente su ejecución. Pablo iba a morir después de esto. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que de este encarcelamiento no se libraba, iba a morir. Y Pablo le manda una carta a Timoteo en medio de una situación donde él está en la cárcel, donde sabe que va a morir, pero también en medio de un tiempo bastante incierto. En este pasaje que acabamos de leer y en lo largo de la carta vamos a ver que Pablo está hablando de cómo estaban las falsas doctrinas emergiendo a cada ratito. No faltaban falsas doctrinas. Muchos de la fe estaban abandonando la fe. Algunos de los apóstoles ya habían muerto, otros como él estaban a punto de morir y decían, bueno, de los 11 que quedaron, y bueno, si contamos a Matías también, ya varios habían muerto y otros estaban viejos. ¿Qué iba a pasar con la iglesia? ¿Qué iba a pasar con los cristianos que estaban creyendo? Podría ser una preocupación totalmente entendible en el corazón del apóstol Pablo, de cualquier otro de los apóstoles de ese tiempo. Así que él escribe a Timoteo, un joven discípulo de Pablo, que en este momento había ejercido ya pastorado en algunas iglesias, para animarlo en medio de este tiempo. Y ya en este capítulo, Pablo ha hecho lo siguiente con Timoteo. Pablo empieza el capítulo diciéndole, le recuerda que ora por él, le alaba por su fe verdadera, le pide que avive el fuego del don de Dios, lo que implica que posiblemente el fuego del don de Dios en Timoteo estaba menguando. De lo contrario, no tendría mucho sentido que le diga avívalo. Si el fuego está muy vivo, tú no le echas más leña, ya está fuerte. Tú le echas más leña cuando está bajando. Así que posiblemente Timoteo estaba tal vez teniendo algún tipo de crisis o preocupación. Luego le dice, no te avergüences. Muchos se estaban avergonzando de Pablo. Dice, Timoteo, tú no caigas en eso, por favor. No te avergüences ni de mí, ni del Evangelio, ni de Cristo. Ese era un temor de Pablo y posiblemente Timoteo estaba cayendo allá. Según algunas biografías y personas que han escrito, se cree que Timoteo era tímido. Así que además, por eso tal vez tenía esta situación. Luego le dice, confía en el Señor, porque el Espíritu que Él te ha dado te ayuda a poder no temer y no avergonzarte. Le recuerda el Evangelio, porque el Evangelio nos da ánimo y fuerza. Precisamente queremos tratar de mostrar el Evangelio siempre, porque si no escuchamos el Evangelio, si no nos lo recordamos día a día, vamos a estar desanimados y sin fuerza. Necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Y le contó cómo Pablo, como él mismo, no se sentía mal por todo lo que había pasado, y la razón por la cual no se había sentido mal, que está en el verso 12, cuando le dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo le está diciendo a Timoteo, tranquilo, que yo estoy pasando por esto, porque yo estoy tranquilo porque sé en quién he creído. Y luego termina esta primera sección con los mandatos que vamos a ver hoy. 2 mandatos, 2 palabras, retén y guarda. 2 verbos. Y en el contexto en el que está la carta, el verbo retener quiere decir aquí, sujétate fuerte, agárrate fuerte de esto, no lo sueltes, reténlo. O sea, aunque te intenten quitarlo, no negocies con eso. No lo sueltes nunca. Y para poder retener algo de esa manera tan fuerte, debemos estar convencidos de que es valioso. Si no, ¿por qué habría de sujetarme fuerte? ¿Por qué habría de querer guardarlo en medio de una situación difícil? Y yo creo que el contexto que podría aplicar mejor es que Pablo está viendo esto que estaba pasando en el mundo en ese tiempo como una tormenta.
falsos maestros, falsas iglesias, abandono, traición. Y toda esa tormenta de cosas estaban tomando cada vez más fuerza, que podía llegar inclusive a nivel de huracán. Como ya mencioné, la situación de la iglesia no era bonita. Así que fácilmente la preocupación podía venir al corazón de Pablo. Y en medio de eso, él le dice: aférrate, agárrate duro, como se dice en buen panameño. Y un ejemplo muy común en una tormenta, si hay alguien que ha estado en alguna tormenta, gracias a Dios, aquí en Panamá no llegan huracanes y tormentas no son tan fuertes como las que se ven en el Caribe o en el sur de Estados Unidos. Esas tormentas o huracanes, si las han visto en internet o en televisión, se han dado cuenta de que son capaces de llevarse gente. O sea, se las pueden arrastrar fácilmente, salvo que estén muy bien sujetados. Y Timoteo debía estar afuera, porque ya Pablo le dice: no te escondas, no te avergüences, sal y predica. Pero Pablo estaba consciente de que al predicar, al salir, iba a estar a la intemperie, iba a estar figurativamente expuesto a la tormenta. Así que también le da la instrucción: sal, predica, haz lo que Dios te ha mandado, pero agárrate duro. ¿De qué? ¿De qué Pablo quiere que Timoteo se agarre? Y dice: de la forma de las sanas palabras. Versículo 13. Dice en nuestra versión en NBLA: de la norma de las sanas palabras. Otras versiones dice forma. ¿Cómo así? ¿Cómo así la forma? En 1 Timoteo él dice la sana doctrina, las sanas palabras, pero nunca había agregado ese adjetivo, forma. ¿Cómo así la forma? ¿Por qué no simplemente agárrate de la sana palabra, agárrate de la sana doctrina? Esta semana yo vi una imagen en internet donde estaba una muchacha quejándose de una situación que pasó con su papá, que estaba resfriada y ella fue a ponerse la medicina favorita de nuestras abuelas y de muchas de nuestras madres, que yo creo que tiene la cura de más cosas de las que los creadores de la medicina saben, el Vic Vaporub, Vaporub, para mis amigos en Estados Unidos. Ella estaba quejándose con su papá porque cuando se fue a aplicar la medicina, no sintió que funcionaba, sintió como que no le hizo ningún tipo de efecto. Pero ella toma la foto del frasco y el frasco era imitación. No decía Vaporub, decía Vaporrut y la marca era otra, pero se parecía, pero no era. Así que no tuvo el efecto. ¿Y por qué el papá compró eso? Surge la pregunta. No fue en el chat, simplemente pasó. Pero ¿por qué compró algo que no era lo correcto? Posiblemente no se dio cuenta. Posiblemente se dio cuenta, pero vio: esta es más barata, al final, ¿qué importa si yo cambio esto por estas? Puede que tenga el mismo efecto. Cuando uno no está del todo convencido de que vale la pena, uno puede negociar ese tipo de cosas. Uno dice: ¿sabes qué? Esta marca que yo siempre compraba, que seguramente todos en alguna cosa de nuestra vida tenemos una marca predilecta para algo que no cambiamos para nada. Uno dice: creo que puedo cambiar. Creo que esta puede hacer lo mismo y más barato, y uno suelta eso que uno había mantenido fidelidad por conciencia, decir: creo que puedo intentar esta otra y me sale bien. Así que la forma correcta es importante, porque la otra parecía buena, tenía forma de medicina, pero no era la sana medicina, no era la medicina correcta. Pero la ignorancia también nos afecta, porque al no conocer, suponiendo que él no conociese, podía ser engañado. Esta semana que pasó, yo tuve que ir a comprar unas balineras para el carro, y yo no sé mucho de partes de carro, pero gracias a Dios, y saben que los mecánicos también es difícil a veces uno encontrar que uno diga: este es de confianza. Pero mi concuñado es mecánico, así que gracias a Dios mi cuñada se casó con un mecánico. Y es bueno, así que yo le pregunté qué marca compraba, porque no iba a comprar de agencia en esta, así que necesitaba saber qué marca era buena. Y él me dice: mira, esta es la mejor, esta es la misma marca que usa tu carro, solo que sin el logo de tu carro, y estas otras dos son buenas también. Cualquier otra es mala. Yo fui a varios autorrepuestos antes de ir al que él me había recomendado, y en muchos de ellos
los que me atendieron me dijeron, esta es la original. Esta es la misma que usa tu carro. Pero una marca toda extraña, que no era ninguna de las que me habían mencionado y que ningún mecánico me había validado. Pero si yo no hubiese tenido la información que mi concuñado mecánico me había dado, yo hubiese caído en el engaño. Porque no conocía la forma de la balinera correcta, no conocía la marca de la balinera correcta y hubiese comprado una mala y hubiese tenido el efecto entonces en tal vez afectar en otra parte a mi carro. Así que la decisión de cambiar lo sano por lo que no es, va más allá de la elección, de que cambiar algo malo, bueno, por algo malo, sino que eso siempre tiene efectos. Y Pablo le dice, Timoteo, guarda la forma de las sanas palabras. ¿Y por qué la forma de las sanas palabras? Porque la sana palabra tiene normas, tiene forma. Hoy en día, yo le puedo asegurar que usted va a cualquier iglesia y le pregunta, ¿ustedes predican aquí sana doctrina? Y le van a decir sí. Y yo sé de muchas iglesias que no predican sana doctrina, pero creen y dicen que predican sana doctrina. Entonces, el que no sabe, llega y dice, bueno, aquí dice sana doctrina. Voy y me siento y escucho sin saber que lo que están es exponiéndose a palabras no sanas, sino enfermas, palabras malas, palabras que no hacen bien, sino daño. Y no solamente es que te van a enfermar, es que el peligro de no tener la sana doctrina es la muerte eterna. Los fariseos creían que tenían la sana doctrina y tenían apariencia de piedad. Y Jesús les dice, cada vez que ustedes hacen un discípulo, lo hacen 2 veces merecedores del infierno. Se están llevando a alguien más al infierno. Pero los fariseos no estaban adorando al diablo. Los fariseos decían que adoraban a Dios, como muchas iglesias hoy. Entonces, entender cuál es la forma de las sanas palabras es importante, porque muchos están yendo al infierno creyendo que están yendo al cielo. Porque o no conocen y podían ser engañados como yo, porque el de la tienda me dijo, esta es la marca correcta, y alguien va allá y se la consume. O porque creen que la sana palabra no es tan importante y podría ser el ejemplo que, esto cuesta menos, pero al final suena bien igual, así que no hay mucho efecto en cambiarlo. Y Pablo le dice, no, Timoteo, aférrate fuerte, retén la norma de las sanas palabras. Es muy importante retenerlas porque un mínimo cambio en la norma de las sanas palabras ya no es sana palabra. E inmediatamente tiene un efecto negativo en nuestra vida. Al final de ese versículo, Pablo le dice a Timoteo que estas sanas palabras que ha oído de él en la fe y el amor en Cristo Jesús. Es decir, la forma de las sanas palabras es en amor, en fe, en Cristo Jesús. La sana doctrina es el evangelio de Cristo Jesús. Y no hay que cambiarlo por nada. La sana doctrina tiene como centro a Jesús y su evangelio. No importa que lo que alguien más predique pueda sonar más bonito, más lógico, más divertido, más motivador. Si el centro no es Cristo y su evangelio, no es la norma de las sanas palabras y por tanto de esas no hay que agarrarse. Esas hay que desecharlas. Esas sí, suéltenlas, que se las lleve el viento en el huracán. Pero cuando encuentre la norma, agárrese duro de esa y no la cambie por nada. Porque aunque pueda que se vea incómodo en algún momento, aunque puede que no parezca fácil en algún momento y se lo puedo asegurar que va a ser así, le va a salvar la vida. Y al final cuando uno entiende el propósito y el efecto, uno no lo cambia. La balinera que yo compré era más cara que me la vendían originalmente, que la que me vendieron en el primer lugar que fui. Pero eso no me importó. Yo dije, yo tengo que comprar esta, porque si yo no compro esta, el efecto es malo. Mi carro se puede dañar y yo no sé si la llanta se me sale o quién sabe qué pasaba. Así que yo sabía que yo tenía que pagar un poco más por lo que era bueno y verdadero. Y no importa, porque uno sabe el valor del beneficio de eso. Lo mismo con la sana doctrina y es mucho, 3 veces, 10 veces más grande. Porque la sana doctrina, el evangelio de Cristo Jesús, nos salva nuestras vidas, nos salva del pecado. Y lo contrario nos lleva a la perdición. No la cambien por nada, hermanos. Segundo lugar, Pablo le dice, guarda. ¿Qué quiere que guarde? El tesoro que le ha sido encomendado.
Ok, ¿cuál tesoro? Sin duda alguna, el mensaje. Ya Pablo le había hablado de esto en la primera carta. El mensaje, el evangelio, pero también los dones y el ministerio que Dios le había dado a Timoteo. Guarda el evangelio, guarda los dones, y no era en el sentido de que guárdalos y no los uses, sino ponlos en acción. No los pierdas, era más que todo en ese sentido. No los descuides, cuídalos. Cuida tu ministerio, cuida los dones que Dios te ha dado. Lo cual deja por entendido de que es fácil descuidar los dones que Dios nos ha dado. Es fácil descuidar el ministerio que Dios nos ha dado. Es fácil descuidar el mensaje que Dios nos ha dado. Pero por eso Pablo le dice, guarda el tesoro. Porque siempre es más fácil guardar algo cuando entendemos el valor que tiene. Si algo no tiene valor, es fácil botarlo. Papeles que no sirven, nada, eso es basura. Pero en el momento que puede ser un papel también, pero ese papel tiene una firma importante, un contrato, una carta, una palabra de alguien, ya yo lo cuido, ese no lo boto, por más que sea papel igual que otros. Entonces es importante saber el valor de algo para cuidarlo. Y Pablo le dice, el ministerio, los dones, el evangelio que tú tienes es un tesoro, Timoteo. Guárdalo, cuídate. Como bien mencioné, una de las cosas que Pablo le dice que guarde es su don, su ministerio. Y surge la pregunta también, y bueno, se habla bastante de los dones que Dios le ha dado a Timoteo y a Pablo y a muchos más en la iglesia. Cuando vimos Corintios hablamos de los dones. Entonces, sé que puede surgir la pregunta, ¿y mi don cuál es? Yo no sé cuál es mi don. Si no sabes y deseas saberlo, es bueno. Porque si deseas saberlo es porque deseas agradar a Dios. Entonces pídele a Dios que te muestre, pero que no te quite el sueño. Porque cuando llegue ese momento, Dios hará que tú lo sepas y no vas a tener duda de eso. Mientras tanto, cuida lo que Dios te ha mandado que hagas. Y cualquier cosa que hayas visto en la Biblia que debes hacer, hazla. Si es tu don o no es tu don, se verá después. Pero si es algo que Dios pide que hagamos, hagámoslo. Cuidemos de no dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y si ya sabes qué es, con mucha más razón, cuídalo. Timoteo tenía que cuidarse de no ser descalificado para el ministerio, tenía que cuidar de poner en acción sus dones. Pablo le dice en esta carta más adelante, predica a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de predicar, Timoteo, ese es tu don, no lo descuides. Entonces, si ya sabes qué es tu don, ponlo en acción para el servicio de Dios. Pero esta orden, si se notan, yo en el versículo 14 me salté la parte del medio. Y es que Pablo le dice, guarda ese tesoro, pero primero le dice cómo. Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo le está diciendo, Timoteo, lo que yo te pido tú no lo puedes hacer solo. Tú no puedes guardar ese tesoro. Tú solo no puedes guardar los dones, el ministerio y el evangelio que Dios te ha dado. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas a Dios. No somos autosuficientes. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Entonces Pablo lo reconoce y le dice, Timoteo, esto es lo que tienes que hacer, pero recuerda que tú solo no puedes. Que necesitas a Jesús, que necesitas a Dios a través del Espíritu Santo para que te fortalezca y te capacite. Y ya en este pasaje lo ha mencionado por lo menos 2 veces. Ya le dijo, no tengas miedo, y la razón para que no tuviera miedo y no se avergonzara es, tú tienes el Espíritu Santo. Versículo 14 le dice, guárdalo, pero con el mismo Espíritu Santo, que por cierto habita en ti. Si ha creído en Cristo, si usted ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo vive en usted. Y así como Timoteo iba a poder guardar eso con el poder del Espíritu Santo, usted y yo también podemos. Así que cada vez que usted ve algo en la Biblia que dice, tengo que guardar esto, tengo que hacer esto, pero yo no sé cómo, yo no puedo. Eso es el primer y mejor paso, decir, no, yo no puedo. Porque en el momento que usted cree que puede, es cuando se estrella. Es cuando cree que usted tiene la gasolina suficiente para llegar y se va a quedar a mitad de camino, y cuidado que ni mitad de camino, un cuarto de camino. Pero cuando usted vea las cosas que Dios pide, reconozca inmediatamente su incapacidad de poder cumplirlo por su propia fuerza y confíe en Él. Y vaya a Él para pedir fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Él dice que llevemos todas nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar. Así que no nos creamos
los superhombres y supermujeres. Vayamos y confiemos en Él. Él es quien nos ayuda a poder cumplir su voluntad. De lo contrario, vamos a estar frustrados, deprimidos y angustiados porque no vamos a poder obedecer lo que Dios pide. Y así es como vive mucha gente, intentando justificarse por sus propios medios. Yo hago esto por mi fuerza. Es que yo hago esto, yo me esfuerzo, y se justifican. Pero ningún esfuerzo nuestro va a ser suficiente para agradar a Dios si no va acompañado del poder del Espíritu Santo. Entonces, sí, hay que tener amor por los prójimos, hay que tener paciencia, hay que predicar, hay que hacer discípulos. Si no sé cómo, cuándo, cómo hago con mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi compañero de trabajo, mi jefe, mis empleados. Cuando lleguen esas preguntas, inmediatamente recuerde esto, con el poder del Espíritu Santo. Vaya y ore y pídale a Dios que le fortalezca y lo ayude a hacerlo. Él no nos va a dejar sin poder, Él cumple sus promesas y Él va a poder protegernos y fortalecernos. Así que Pablo le ha dicho a Timoteo ya aquí al final de esta sección, retén la forma de las sanas palabras en medio de esta tormenta de apostasía y de falsos maestros. Y apostasía es dejar la fe. Cuando escuchan la palabra apostasía o apóstata es alguien que ha dejado la fe. Alguien que decía que era algo y ahora ya no lo es. Y Pablo estaba viendo eso y le dice a Timoteo, sostente de la forma de las sanas palabras y no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Y luego termina con dos ejemplos, del versículo 15 al 18. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo está diciendo, Timoteo, mucha gente me abandonó, y no era solamente que habían abandonado a Pablo, eso también significaba que se habían ido al mundo. En esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 10, él dice, Demas me ha abandonado, pues amando este mundo presente se ha ido a Tesalónica. Otro más, colaborador de Pablo, así como Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, Demas, ¿te acuerdas de Demas? El que estaba aquí conmigo, que iba conmigo a predicar a tal lugar. Bueno, Demas se me abandonó y se fue al mundo. Y aquí en este versículo le dice todos los de Asia. Y no era el continente asiático, aquí Asia era la región que hoy conocemos como Turquía. Todos los de Asia, y no era literal, porque luego el ejemplo que da de contraste de Onesíforo en Éfeso, Éfeso quedaba en Asia, así que Onesíforo no. Así era una manera de decir, como nosotros también hablamos hoy, como que todo el mundo se fue de la casa, pero no todo el mundo se fue la mayoría. Entonces la gran cantidad de personas que abandonaron a Pablo en Asia no era cosa pequeña, era algo notorio y grande. Y de hecho mencionan a Figelo y Hermógenes, que no se menciona en ningún otro lado de la Biblia, pero da a entender que Figelo y Hermógenes posiblemente eran de los activos, hablando mal de Pablo, criticándolo y hablando mal del Evangelio, pero que posiblemente antes eran hombres que parecían fieles en el servicio a Dios. Y aquí el contraste es tan grande que puede asustar, pero al mismo tiempo también dar consuelo. Porque Pablo da un ejemplo de, mira este pocotón de gente que se fue, y solamente da un ejemplo de uno fiel, Onesíforo. Pablo no dice Onesíforo y fulano y mengano, no, Onesíforo, solamente. Y todos estos de acá, y entre esos Figelo y Hermógenes. O sea, fue mucha más la gente que se fue que los que se quedaron fieles. Y Timoteo necesitaba saber esto, porque a Jesús lo traicionaron, a Pablo lo traicionaron, y Pablo le dice a Timoteo, no creas que a ti no te va a pasar. Te va a pasar igual, Timoteo. Pero cuando te pase, que no te sorprenda, porque no se trata de ti, se trata de que esto es lo que está pasando en este mundo. Pero en medio de eso, mantente firme, confiando en el Señor, confiando en la palabra que Él nos ha dado.
porque la esperanza está en Cristo. Y eso es lo que nos da consuelo. Y Pablo encontraba consuelo en Cristo. Entonces nosotros necesitamos recordar, y esto como pastor a veces cuando lo leía y meditaba, me animaba, me entristecía al mismo tiempo porque me ponía a pensar, yo no quisiera tener que decir en un futuro dentro de 5 o 10 años, ¿se acuerdan de fulano y sutano? Bueno, se fueron amando más al mundo y nos abandonaron y nos traicionaron y X y Y. Y no solamente se fueron, sino que están hablando mal y haciendo toda esta clase de cosas. Pero sé que si pasa, y ojalá no pase, y le pido a Dios todos los días que no pase en esta iglesia, Dios no ha dejado de tener cuidado de su iglesia, aún en medio de eso. Y Pablo lo sabía. Pablo tenía la confianza en Cristo de que Él era quien guardaba la iglesia. Y quería que Timoteo tuviera la misma confianza, la misma seguridad. Confía en el Evangelio, confía en Cristo. Es suficiente, Timoteo. Y cuando habla de Onesíforo, hay algo muy interesante en Onesíforo. Onesíforo dice, muchas veces en el versículo 16, me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba encarcelado y muchos se burlaban de Pablo por estar preso, porque constantemente lo metían en la cárcel por predicar la palabra. Pero Onesíforo no se avergonzó y le dio consuelo. Nosotros también necesitamos ser onesíforos para otras personas. Yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que Pablo sabía mucho más de Biblia que Onesíforo, lejos. Pablo primero tenía más tiempo en el Evangelio, seguramente Pablo hasta le predicó a Onesíforo. De Onesíforo no se sabe mucho más que era un servidor. Pero Onesíforo pudo consolar a Pablo. Porque Onesíforo no necesitaba ser un gran teólogo. Onesíforo necesitaba conocer a Dios de nuestra salvación y saber que tenía que amar unos a otros y que ese Pablo, que aunque era apóstol y predicador y pastor, también necesitaba ser consolado. Y Onesíforo cumplió eso cuando más nadie lo hizo con Pablo. Y muchas veces nos enfocamos en, wow, me dejaron y esto, pero muchas veces no pensamos en cómo nosotros podemos consolar a otros. Y no menosprecie su oración, no menosprecie un chat, una llamada a cualquier persona, inclusive a nosotros los pastores, porque nosotros no somos superhombres tampoco y nosotros somos menos conocedores, y yo estoy consciente de eso, que Pablo. Y si Pablo necesitó consuelo, Pastor Clifford y yo también, y todos ustedes también necesitamos consuelo. Entonces, parte del amor de los unos por los otros es preocuparnos en el resto de nuestros hermanos para darle consuelo y no avergonzarnos de sus cadenas. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros? En que cuando vea a su hermano sufriendo en algo de lo que los demás se avergüenzan de que cómo tú estás cayendo en este pecado o cómo caíste en medio de esta situación o por qué estás sufriendo esta situación, como los amigos de Job, que se avergonzaron de Job y le dijeron, eso es culpa tuya, eso es por tu pecado, y lo juzgaron. Seamos onesíforos, que le dan consuelo al que necesita consuelo, al que necesita ser consolado. Uno de los pastores, bueno, no es pastor, uno de los predicadores que me encanta escuchar es Paul Washer. Y Paul Washer no es pastor de una iglesia, pero tiene un ministerio grande de misiones. Y en una de las últimas conferencias del 2021, él mencionó cómo los pastores de su iglesia constantemente lo tienen que animar. Y algo que llama la atención es porque los pastores de su iglesia son todos más jóvenes que él. Y él dice, pero ellos saben que yo necesito ser consolado. Y no toman en cuenta que, porque yo soy Paul Washer, sino que él dice, yo también necesito ser animado. Y orar por mí, y orar juntos. Y como mencionaba en la última prédica acerca de lo que Pablo le decía a Timoteo, hacerle saber a los demás que estoy orando por ti. Todos debemos procurar estar ahí para todos. En Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca.
No nos sorprendemos que muchos dejen la fe. No deseamos que eso le pase a nadie. Pero tenemos que procurar consolar a los otros. Consideremos a estimularnos unos a otros. Preocúpese por su hermano cuando no viene, cuando lo ve con una cara que parece diferente. Háblele. No piense que yo tengo que ser pastor para hablarle. Onesíforo no era pastor, Onesíforo no era diácono, Onesíforo era un cristiano que servía a Cristo. Y usted también lo es y ha creído en Él. Estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, porque fácilmente nos desanimamos. Exhortándonos unos a otros, y obviamente aquí, versículo 25, no dejando de congregarnos. Todo esto es importante, y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca, porque el escritor de Hebreos también veía lo que Pablo veía. La tormenta sigue creciendo, las cosas no se ven bonitas, así que con mucha más razón no podemos descuidarnos en seguir animándonos unos a otros. Y si usted dice, pero en mi vida yo jamás he visto un Onesíforo. Yo nunca he tenido un Onesíforo que me consuele, que me busque hasta hallarme y consolarme. Bueno, igual Dios nunca nos abandona. Así que solo nunca va a estar. Salmo 56, 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? El salmista dice que Dios tenía todas sus lágrimas, las que el salmista había botado, en un frasco, como diciendo, no había ni una sola lágrima que yo haya derramado sin que tú hayas sido consciente de ella. Él sabía que Él lo cuidaba. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El máximo consolador no es Onesíforo, es Dios. Y nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque van a haber momentos en el que puede que no tengamos acceso a nadie, pero Dios estará ahí. Pero el versículo no termina ahí. Dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando usted está sufriendo, usted no puede consolar a nadie. Dios lo consuela. Pero una vez usted es consolado, Dios lo consuela para que pueda consolar a otros. Todos tenemos la misma orden. Ser consoladores de otros porque Dios nos consuela. El mundo sigue empeorando, hermanos. La iglesia sufre, pero tenemos que saber que la iglesia seguirá proclamando y creciendo, no en descenso. Muchos piensan, la iglesia va a ir bajando y cada vez va a ser peor la iglesia. Y como que aquí en este mundo la iglesia termina sufriendo y perdiendo. Bueno, eso no es lo que yo veo en la Biblia. El mundo seguirá empeorando, pero la iglesia también seguirá creciendo. Mateo 13, 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójalo en mi granero. El trigo no se iba a quedar chiquito, el trigo iba a crecer junto con la cizaña. Eso es lo que no tenemos que olvidar, que a veces nada más nos fijamos que la cizaña crece, pero el trigo también sigue creciendo. Y el trigo es la iglesia. La iglesia no va a dejar de crecer, porque Dios lo ha prometido. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella porque seguirá avanzando, seguirá creciendo en medio de todo. No crea esas corrientes escatológicas pesimistas donde solamente ven el mal crecer. Vea a Cristo y a su iglesia triunfando, porque Él reina y tiene poder sobre todo. Así que nosotros no retrocedemos, sino que seguimos avanzando.
Y cuando venga la aflicción, y cuando venga la tribulación, y cuando venga la persecución, siga creciendo. El Evangelio nace en el siglo I de la era moderna, y ahí no había democracia, ahí no había un sistema político de derecho como el que tenemos hoy. Allá había dictadores bajo el título de emperador, que cuando ellos querían matar a alguien, los mataban. Y si ustedes leen un poco de historia romana, sabrán que esos emperadores romanos muy cuerdos no estaban. Y Nerón, que fue el que mató a Pablo y posiblemente a Pedro también, un emperador muy famoso, lean un poquito de él y sabrán todas las cosas que hizo, malas. Y en ese contexto de política mala, de apostasía, de gente dejando la fe, la iglesia siguió creciendo. Se murieron los apóstoles. Y por cierto, no pusieron ningún otro apóstol. Murieron los apóstoles y no hicieron más apóstoles. Siguieron siendo cristianos, maestros, predicadores, pastores, diáconos. Y la iglesia ha seguido creciendo al punto que llegó a un continente que en ese tiempo ellos ni siquiera sabían que existía. Porque Dios es el que cuida a su iglesia. Y nosotros tenemos que recordar eso, porque necesitamos aferrarnos a Él. No vea solamente lo malo. Recuerde las promesas de Dios. Aférrese a la forma de la sana doctrina. Aférrese a Cristo. Hoy en día todo el mundo quiere cambiar el evangelio y hacerlo atractivo. No compre ese evangelio barato, que no es evangelio y que, por cierto, es maldición, según lo que dice Gálatas. Cualquiera que cambie un poco el evangelio, sea maldito. Y muchos están en maldición, creyendo que están en bendición por haber cambiado un poquito el evangelio. Las cosas son graves. Sigamos confiando en el Señor, guardando lo que nos han mandado que hagamos. Siga predicando, siga haciendo la voluntad de Dios. Aunque les vengan consecuencias, Dios nos cuida. No se sorprenda cuando los traicionen, no se sorprenda cuando hablan mal de usted a sus espaldas, pero procure de que cuando hagan eso, sea mintiendo. Bienaventurados serán cuando hablen de ustedes mal, mintiendo. Pero va a pasar. No se sorprenda cuando hablen mal de ustedes, pero recuerde que Cristo los consuela. Y si usted ven a alguien que todavía no ha podido recordar las promesas de Cristo, que no recuerda el Evangelio, haga como Pablo. Recuérdele el Evangelio. O haga como Onesíforo. Vaya y búsquelo y consuélelo. Yo no sé si Onesíforo le habló a Pablo. Tal vez Onesíforo simplemente fue y lo abrazó. Pero fue suficiente para consolar a Pablo. El panorama no es bonito. El panorama no es agradable ver lo que está pasando, las leyes en Panamá, la ONU, el mundo, la OMS, sin duda alguna. Y si uno ve eso, no hay esperanza. Esto es como para morirse y que ya nos tenemos que ir. Pero cuando uno quita la mirada de ahí y mira a Cristo, ahí hay esperanza. Allí hay entonces ganas de seguir trabajando porque yo no estoy viendo las circunstancias, sino yo veo al Dios que está por encima de las circunstancias. Y necesitamos verlo siempre, porque fácilmente bajamos la mirada. Y en el momento que bajamos la mirada, nos hundimos como Pedro en el mar. Necesitamos volver a subir la mirada siempre. Y por eso necesitamos también animarnos a que todos vayamos mirando a Cristo siempre en nuestro caminar. Recuerden lo que dice 2 Corintios. Él nos consuela para poder consolar. Levante la mirada y vea a Cristo. Retenga la sana doctrina. Agárrese fuerte de Él. Porque la tormenta va a aumentar. El huracán puede llegar a forma de huracán, puede llegar en forma de tornado. Pero si usted está agarrado a Cristo, no se va a ir. Él lo guarda. Solo en Cristo hay esperanza. Y eso es lo que usted y yo y el mundo entero necesita. Y es lo que tenemos que seguir proclamando y es de quien tenemos que seguir dependiendo. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, la situación en el mundo está muy probablemente similar al tiempo de Pablo. Pablo no veía un panorama bonito. Y hoy también nosotros no vemos un panorama bonito. Mucha gente te desprecia. Los gobiernos no se preocupan por agradarte. Muchos que dicen amarte predican mal a conciencia y otros por ignorancia, pero igual sigue siendo dañino. Muchos dejan la fe y hablan mal de la iglesia, hablan mal de nosotros posiblemente. Y al fijarnos en eso, podemos fácilmente descuidar
nuestro ministerio, descuidar la doctrina que tú nos has dado por no querer, entre comillas, sufrir. Perdónanos si hemos bajado la mirada. Perdónanos si nos hemos desanimado, si nos hemos desviado de aquella sana doctrina que tú nos has enseñado. Y ayúdanos a poder retenerla en medio de todo esto. Y no solamente retenerla, sino enseñarla, proclamarla. Y poder también, en medio de esto, saber de que hay gente sufriendo. Y necesitamos hacer como Onesíforo, que no solo se quedó en Éfeso. Él fue de Turquía a Italia a buscar a Pablo para consolarlo. Que podamos hacer lo mismo, recorrer la distancia necesaria que tengamos que recorrer para poder consolar a otros que necesiten consuelo. En Panamá o fuera de Panamá, en Chorrera o fuera de Chorrera. Ayúdanos a poder ser fieles a lo que tú nos has llamado a hacer, a tu evangelio, a los dones que nos has dado y al ministerio que nos has entregado también, en cualquiera sea el caso que estemos. Y si alguien hoy está aquí y no conoce de ti, no conoce de Cristo, yo te ruego que por favor abra su entendimiento y le permitas poner su confianza en ti. Que pueda entender y saber de que solamente en ti hay perdón, que solamente en ti hay vida. Y que cualquier esfuerzo por intentar guardarlo será inútil, a menos que sea acompañado del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por hablarnos y te ruego que nos permitas poder vivir a la luz de esto hoy y toda la semana y el resto de nuestras vidas. Amén.